estamos de nueva cuenta aquí, en esta plática con el siempre ameno y profundo escritor mexicano Iván Uriel, quien ha hecho tanto por dar a conocer literaturas exóticas y desconocidas para nosotros, muy involucrado con África y en esta ocasión con la literatura etíope. Estábamos hace poco hablando, querido Iván, de la novela The God Who Begat a Jackal, del autor etíope radicado en Estados Unidos, Nega Meslekia, que se traduciría esta novela como El Dios que engendró un chacal. Y estábamos platicando del tema de cómo se forja en esta literatura la identidad, la mexicana, la etíope, así que vamos pronto a la materia. Te regreso a la identidad. Después de leer esto, ¿México y Etiopía se parecerán en esta manera de crear identidades tan cambiantes, tan en lucha con el destino? A veces yo como diplomático digo, ¿estamos condenados a una situación de difícil desarrollo por todas las cosas o al mismo tiempo somos más ricos? ¿Cómo sentiste las identidades o son muy... Una cosa que sí creo que puedo adelantar es que no son homogéneas. Y Así esta es es. una novela muy poco homogénea en ese sentido. ¿Cómo lo viste ese tema? Es fascinante lo que mencionas, embajador Alejandro, porque realmente a mí me parece que hay tres elementos que son fundamentales. Uno es el hablar del destino y hablar del destino como un hado, que es este concepto de una especie, una suerte de infierno o de fastidio o de alguna forma de un hastío permanente que será como un determinado a la lucha, al conflicto, o la esperanza que se abriga como un nuevo amanecer, como un devenir distinto, y precisamente que eso es lo que nos permite la festividad, nos permite el folclore y nos permite también la alegría como países. Es decir, nosotros tenemos esperanza y abrigamos la esperanza en las costumbres, en las tradiciones y en esta cosmovisión que busca precisamente, efectivamente tenemos la determinación. De hecho, en México abrazamos el Día de los Muertos también desde la esperanza y abrazamos muchas de nuestras festividades desde la esperanza y también, por supuesto, en este sentido de la cosmovisión de los pueblos originarios. Otro elemento clave me parece que es el azar. El Sí. azar como un azar inadvertido, una suerte que aparece ahí y que de alguna manera va determinando un camino y un sendero. Es decir, el sendero está determinado, pero puede suceder algo azaroso o que lo determinas por este resquicio de libre albedrío que tienes para poderlo transformar. Y el tercer elemento es, por supuesto, son literaturas y somos culturas animistas, en donde podemos conversar con la naturaleza, con los animales, sentirnos parte de la naturaleza, abrazarla. Somos países de tierra y al mismo tiempo de los elementos que nos configuran, como el fuego, el viento. Y ahí viene otro elemento clave, como es la figura del nahual, Sí, que es clave, ¿no? La figura del nahual es clave en nuestra propia literatura, en nuestra propia cosmovisión. Y entonces nosotros podemos tener dentro de este animismo y dentro de esta aproximación con la naturaleza, estas características de diferentes animales. Y lo has mencionado como en el caso del coyote, ¿no? Que también es un elemento clave, o el jaguar, y también, por supuesto, en Etiopía. Es decir, tenemos una gran cosmovisión desde la naturaleza. Abrazamos la tierra, abrazamos las especies, abrazamos los elementos y nos abrazamos también a la expresión de nuestra esperanza, de nuestra felicidad o de nuestro folclore. Y por ello creo que tenemos este espejo fantástico en la literatura. A mí me apasiona por ello la literatura etíope y esta novela en particular, porque tiene precisamente este realismo mágico que podríamos ver o lo real maravilloso que puede habitar. En cada momento aparece algo mágico y se abre una nueva ventana y una nueva perspectiva y una nube te dice algo y el sol te habla y la luna se aparece y de nuevo la tierra misma abre un nuevo sendero para que tú puedas de alguna forma sentirte unido desde la espiritualidad. Por ello vuelvo de nuevo a la espiritualidad como un elemento clave. Me En encanta. el título incluso. Creo que estás logrando transmitir a la gente, hay que disfrutarla, una novela muy disfrutable. Me gustaría que la gente para cerrar sienta que es una novela en un mundo fantástico, pero al mismo tiempo muy terrenal, porque ocurre en una Etiopía de un posible siglo XVI, XVII, Ujú, por ujú. ahí, entre reinos que compiten unos con otros. Es la hija de un conde, ella casi divina desde que nace en algunos elementos mágicos que tiene, que se enamora de un juglar, una clase social muchísimo más baja por razones, como tú dices, hasta ahora lo pensé, del azar, de esa manera, como entra el destino de manera un poco extraña.
Él salva su vida y va a dar a otro reino donde es capaz de organizar a un grupo. Imaginemos y le transmitimos a la gente que ahí van a aparecer proverbios, tradiciones curiosas, magias medicinales, muchas voces al estilo oral de fábulas, Exacto. animales constantemente, leones fieles, hienas traicioneras, trovadores, un mosaico vasto, enorme de cosas, hasta las montañas aquí tienen personalidad y aparecen Exacto. y hacen cosas y se abre, como tú dices, se abre la tierra. Le pedimos a la gente que imagine un recorrido pues al nivel de las fantasías de Tolkien, al nivel de lo que puede uno encontrar en Harry Potter en algún momento, Ujú, ujú. más arraigado, más en la tierra africana, pero es un recorrido inmenso de fantasía, de imaginación, de un autor que respeta mucho la tradición y como dice Iván, la verdad que eso no lo había visto tan bien, a través de esa tradición genera una esperanza de modernidad, de cambio, de actitud positiva ante la vida. Y yo creo que tiende a resolver algo que pasa en nuestros países. La tradición para nada es un ancla que no permita avanzar, sino que bien utilizada puede ser algo muy, muy positivo. ¿Algo final que me digas sobre la novela, Iván? Sí, no, me encantó lo que has comentado, embajador Alejandro. Realmente es apasionante con esta perspectiva, por supuesto, de cómo nos podemos reflejar en la literatura de otro país y encontrarnos en la propia literatura, en la cultura, más allá de la literatura, en la cultura, en la forma en la que tenemos de ver el día a día y de relacionarnos con aquello que nos rodea. Y en México tenemos una gran cercanía con la naturaleza, desde en distintas partes del país, por supuesto, con distintas excepciones. Yo recuerdo de niño, y cuando leía la novela me recordé de niño, para después de escribir el Ítamo, recuerdo cuando yo veía las imágenes del cine mexicano de los años 40, 30, 40, 50, la época de oro, y veía los magueyes y cómo de alguna forma yo sentía, yo de niño veía que el personaje podía como hablar con el maguey a través de la fotografía, por ejemplo, de Gabriel Figueroa. Y eso, con eso se me quedó clavado como una impronta de niño y cuando comencé a escribir mis primeros cuentos y luego en la novela, siempre tenía la ilusión de que yo pudiera hablar con un maguey, con ese maguey, ¿no? O con el maíz. Y así entonces lo empecé a escribir en una novela, ¿no? Que hablar con un maguey. Y cuando estaba leyendo la novela de Meslequia, yo sentí esa fascinación como niño. Es decir, tenemos una gran literatura también infantil en México desde niños, cuando leíamos en los libros, esta cercanía con la naturaleza. Y al verlo en una novela como El Palinuro de México, que lo hemos mencionado ahora, encontramos que tenemos esa inquietud que aparece también en Pedro Páramo, donde aunque las piedras no hablan, el personaje está prácticamente describiendo el lenguaje de las piedras y el lenguaje del llano. Y eso es fascinante. Totalmente. Pues muchas gracias, Iván. Recomendamos juntos una novela de Nega Meslequia, que en español se llamaría El Dios que engendró un chacal, en inglés The God That Begat a Jackal. Nega Meslequia también fue conocida por una novela anterior que tiene el nombre así como Apuntes desde la panza, From the Belly of a Hyena, Ujú, exactamente. que es algo muy, muy especial. Y una novela que si alguien quiere meterse en el mundo fantástico de la mitología, de las tradiciones etíopes, las va a De la comida. caracterizar, y de la comida, y de Sí. la medicina tradicional, y Medicinas. de la música, y de todo, la va a encontrar ahí. Creo que es una gran puerta de entrada a Etiopía. De nuevo, Sí, muchas totalmente. gracias, Iván. Lo mejor. Pronto estaremos en otra, platicando de alguna otra novela. Te tocará a ti recomendarla y será un gran Sí. gusto platicar de nuevo con Iván Uriel en estas miradas que nos permiten conectar a México con Etiopía. Embajador, un gusto enorme, embajador Alejandro, de verdad que como siempre un placer compartir con todas y todos. Gracias por permitirnos llegar a todas y a todos desde las literaturas, desde estas miradas. Te mando un gran abrazo y todo el éxito en las actividades.